Mm, si alguno tiene alguna pregunta sobre tesis o sobre lo que hemos estado viendo, por favor hágamela. Estoy ordenando un poquito acá. Voy a tomar un par de minutitos nada más para terminar de acomodar algún material que les voy a colgar de una vez en la carpeta antes de empezar la clase. Doy un par de minutos para consulta, ¿sí? Ok. Uy, ya, ok, voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momentito llenar el código. No, no, ahí está. Ya. A ver, a ver. Ya. El día de hoy vamos a empezar con lo que es Atlas T. Eh, Muchos de ustedes han de estar familiarizados con este tipo de programa. El programa Atlas T lo que busca es justamente tratar la parte cualitativa de los datos, por lo que vamos a tener unos pequeños minutos de conversación acerca de este tipo de tesis. Eh, que como bien sabrán, no se diferencia o no empieza a ser conocida porque tenga o no datos cualitativos, nada más, ¿no? Esa clase de discriminación, digamos, en cuanto a las tesis, y hemos probado de que no es correcta, ¿no? Hemos probado de que no es correcta. Entonces, eh, teniendo una visión un poquito más amplia del tema, nosotros vamos a trabajar primero en entender qué es una tesis cualitativa, qué es una tesis cualitativa. Entonces acá voy a presentar las diapositivas. A ver, carga, 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 carga. Vamos, carga. Sí, acá está. Sí, está bien. Uy, perdón, sino que qué raro. Ah, está ya me había asustado ya. Ya, ok. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ya, ok. Ok, ya hemos visto bastante cómo usar la IA para temas de análisis cuantitativo. Y acá vamos a empezar a ver el análisis cualitativo, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a buscar dar, vamos a esperar a que pase la lechera, discúlpenme. Ya se cayó. Lo que vamos a empezar a dar son las bases para poder entender primero el análisis cualitativo y posteriormente comenzar a discutir cómo se puede usar la IA para no solo poder codificar, sino obtener el código en otros softwares complementarios al TI para mejorar, digamos, o para tener eh, un mejor análisis de la parte cualitativa. Sin embargo, como estaba empezando esta exposición, era la pregunta importante, ¿no? ¿Por qué es relevante el análisis cualitativo?
cuál es su aporte y por qué se realiza. Cuál es la importancia que tiene el análisis cualitativo y por qué se realiza, ¿no? Eh, Esto es importante que lo puedan entender bien, ¿no? El análisis cualitativo permite explorar en profundidad significados, experiencias y contextos. Profe, ¿a qué se refiere? Esto lo hemos visto ampliamente en la parte de metodología, sin embargo es algo que creo que a veces no se entiende bien. Cuando yo hablo de una experiencia o un significado, yo estoy queriendo interpretar cómo funciona una realidad. Quiero dar una opinión, ¿no? Algo que no puedo cuantificar, pero sé que existe. Por ejemplo, las ideas sobre gustos literarios, ¿no? ¿Por qué a Juanita le gusta más los dramas o las novelas policíacas o las novelas de suspenso? Y a Pablo o a Martita le gustan más las novelas históricas. ¿Cuál sería la razón? ¿Es cuantificable el gusto por novelas de uno u otro género? La respuesta es que se puede hacer la simulación, pero en un principio no, ¿no? En un principio no. Entonces, para esos fenómenos en los cuales la realidad se manifiesta interpretativa, como por ejemplo tomar una política u otra eh, respecto a, a una determinada acción, por ejemplo, en el contexto actual que estamos viviendo en Perú, ¿no? Se le debe dar el salvoconducto, no, a Betsy Chávez. Ese fenómeno requiere de una interpretación y habrá justificaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos que no podemos eh, no solo cuantificar, sino que no pueden ser medidos, ¿no? ¿Cuánto mide que se le dé el salvoconducto o que no se le dé el salvoconducto? No tiene una medida, ¿no? Lo que sí tiene es una posible interpretación y una posible argumentación. Ese tipo de fenómenos justo caen en el ámbito cualitativo, porque lo que uno busca al momento de desarrollar estas tesis es, como dice el párrafo que está en pantalla, es entender la experiencia, entender el contexto, entender el significado. ¿Qué significa que se le dé el salvoconducto? Yo podría alegar ese reconocimiento de que cualquier persona que esté juzgada por delitos comunes puede asilar según la embajada y escapar de la justicia. Otros podrán alegar, no, según la carta del artículo 145 de la OEA, dice que es obligatorio darle salvoconducto. No importan las razones porque esa le corresponde o esas forman parte de la carga diplomática que asume el país asilante. Entonces, nosotros vamos entendiendo de que los datos eh, que se están produciendo en este tipo de investigaciones son datos que requieren una interpretación. Una interpretación. ¿Por qué? Porque en este eh, fluir de opiniones acerca del tema que acabo de plantear, van a haber razones que sean semejantes entre diversos actores. Y es ahí donde el análisis cualitativo se hace relevante. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entender o nos va a poder permitir distinguir cuáles de estas tienen más recurrencia o cuáles de estas se presentan con mayor frecuencia o cuáles de estas tienen mayor carga, más que probatoria, mayor sustento. Profe, ¿cómo llego a esa conclusión? Bueno, habría que escuchar las razones, ¿no? Y evaluarlas. Hacer un análisis cualitativo, muy bien. Entonces,
Para poder hacerlo necesitas una metodología, ¿no? Que es justamente la metodología que se hace a través del Atlas TI, ¿no? Eh, la diferencia la diferencia entre lo que son los datos cuantitativos y cualitativos. Ya le hemos visto, pero la voy a volver a repasar porque es importante que ustedes sean conscientes, ¿no? de este tema, es decir, que lo tengan presente para que lo puedan entender o interiorizar mejor, ¿no? El análisis cualitativo lo que busca es comprender significados, como ya les he puesto en el ejemplo, ¿no? A mí me interesa saber las razones por las cuales hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, ¿no? Estoy buscando dentro de mi objetividad escuchar las razones, ¿no? Para poder interpretarlas. De repente los que dicen que no se le dé la salvoconducto están pues locos, ¿no? Podría ser, o no tienen razones, o viceversa, ¿no? Mientras que en el aspecto cuantitativo lo que se busca es medir, cuantificar las variables. El carácter cualitativo es inductivo y flexible. ¿Qué significa que sea inductivo? Inductivo es que pasamos de una realidad general, es decir, de todas las personas en embajadas tienen que tener salvoconducto, a una realidad en particular. Betsy Chávez Chino, que está juzgada por delitos comunes, ¿se le debe dar o no el salvoconducto? ¿Se dan cuenta? Estamos pasando de algo general a algo particular. Sí, David. Profe, ¿podríamos interpretar el cuadro que estás indicando y lo que hablas del Atlas? Sí, sí, escuchas, ¿no? Sí, te escucho Ah, perfectamente. podríamos interpretar que para hablar como que de herramientas y que quede más claro, cualitativo podría ser el uso de cuando hacemos tabulación o algo de encuestas y cuantitativo las entrevistas. Al revés sería, pero yo no te aconsejo que vayas Ujú. por ese lado. Si bien es cierto, te da una pista, pero, pero ¿qué pasa si en una entrevista yo pregunto datos numéricos? Si me interesaría saber el monto a ganar. O si en una Ah, entrevista yo claro. también la puedo usar para obtener datos cuantitativos y usarlos en una tesis con enfoque cuantitativo. No cualitativo. Cualitativo sería el tema narrativo, el tema de significancia, ¿no? El tema de los datos categóricos, ordinales en su mayoría. O sea, siempre es el enfoque lo que importa. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que estás buscando con el diseño de investigación? En el caso cuantitativo, lo que buscas es la generalización. Es decir, a partir de tu muestra, poder desarrollar métodos estadísticos, ya sean paramétricos o no paramétricos, que te busquen generalizar los resultados. En el caso cualitativo, lo que estamos buscando es comprender el fenómeno de estudio. No te guíes mucho por los datos porque por ahí te podrías confundir. Ok, está claro. ¿Sí? Entonces, lo que estamos buscando es comprender significados. Este caso que les pongo es clarísimo, ¿no? O sea, del universo de personas asiladas con salvoconducto, estamos buscando nosotros entender un caso en particular, que es el de esta señora, ¿no? Entonces, por eso necesitamos un enfoque inductivo y flexible, ¿no? ¿Por qué flexible? Porque lo que se busca es objetivamente entender la realidad que está pasando. Por ejemplo, una entrevista con la señora Chávez Chino debería ser con preguntas abiertas, ¿no? Para poder entender por qué ella ha requerido el asilo. Si sabe que está siendo juzgada por X temas, ¿por qué está requiriendo el asilo? Entonces, en ese interín voy a, si bien es cierto, con una estructura que me permita responder a mis dimensiones, voy a ir ahondando entre las razones. Voy a ir ahondando entre las razones por las cuales esta persona está tomando una postura u otra. Mientras que en el enfoque cuantitativo lo que a mí me interesa es, a partir de mi muestra de las personas que opinan que se les debería dar el asilo o no el asilo, yo poder hacer una extrapolación, ¿no? Y decir, en general en el Perú, el 90% de personas no quieren que se le dé el asilo, o sí quieren que se le dé el asilo, yo qué sé. Entonces, ¿eso cómo lo sustentaría con un enfoque cuantitativo? Mediante una proyección. Obviamente tomo mis 30 millones de población, tomo un muestreo de eso
que obviamente tiene que ser significativo, ¿no? O sea, voy a tomar mis 30 millones, 3, me parece que es así, ¿no? 3, ya, acá te dice 384, ya, que es un límite, ya. Pero en realidad podría ser 1000 o 2000, dependiendo de cómo vayamos ajustando nuestros parámetros. Entonces tomo a 384 perfectamente aleatorios y yo podría hablar por 30 millones, que es el país, ¿sí? En teoría. Profe, pero yo he visto que las encuestas usualmente utilizan 2000 personas, así. Sí, es cierto, es cuando disminuyen el error, para que se ajuste más, o cuando cambian algún parámetro, ¿no? Estos parámetros son de elección de los elementos. Entonces, como vemos, mientras que en el lado cualitativo lo que estamos buscando es eh, entender los significados, entender el significado particular de un fenómeno en particular, en este caso del salvoconducto o de la situación de una persona en particular, en el cuantitativo lo que estamos buscando es generalizar. Después acá existe una cosa que se llaman categorías emergentes, que lo vamos a ver más a fondo mientras vayamos usando el software, que básicamente son comentarios o ideas repetitivas que el investigador va a notar dentro de el texto, dentro del texto que está examinando, dentro del texto que está examinando. Entonces, en el otro lado tenemos lo que son hipótesis y variables definidas. ¿A qué se refiere eso? Yo en mi modelo cuantitativo voy a tener unas dimensiones y voy a tener mis hipótesis que me van a limitar el conjunto de parámetros sobre los cuales voy a hacer el análisis. Aplico mi Tao de Kendall, la prueba estadística que ustedes quieran, pero lo hago en base a mi análisis, lo hago en base a ese conjunto fijo de elementos que yo he determinado en mi teoría. ¿Y por qué, profe, en el cualitativo no? Porque a mí lo que me interesa es entender el fenómeno, entender el proceso. Por eso van a ver una cosa que se llaman categorías emergentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué tal si en el conjunto de 15 entrevistas que realizamos para este tema del salvoconducto, encontramos que muchas de las razones es porque no les gusta cómo se viste? Suena ridículo, ya, yo sé, pero justamente es el método socrático, ¿no? Llevar una verdad hasta el extremo ridículo para poder entender su implicancia. Entonces, ¿qué tal si encontramos esa razón, no? Es que no me gusta por cómo se viste la señora y por eso no le tienen que dar el asilo. Y 15 personas hablan de distinta manera de ese mismo tema. Ya pueden pasar varias cosas. ¿Ya? Una que hubiéramos tomado mal nuestra muestra, pero validando el tema de la muestra, podría ser también que en realidad, en el fondo, ni siquiera es un tema político, sino es un tema de me cae bien o no me cae bien, ¿no? La persona. Por lo tanto, diríamos, oye, mira, en general la gente no entiende nada de estos temas, ¿no? O sea, mejor que Cancillería, que son más preparados, tomen una orientación. Podría ser ese tema emergente. Otra cosa sería el tema emergente de que eh, se detecte que existe, no sé, un tema grande a nivel macropolítico, ¿no? Me refiero al que, que salga de la entrevista de personas especializadas sobre estos temas, de que hay una política global orientada a proteger a cierto tipo de personajes que generan inestabilidad en los países. Esa sería una categoría emergente importante, ¿no? Porque nos va a permitir entender de que el problema de fondo no va a ser si se le da o no el salvoconducto, sino hay un problema en torno a la política internacional peruana. Entonces, los temas emergentes van a ser razones o un conjunto de palabras, significados o conceptos que van a ir emergiendo del análisis. Es decir, en el caso cualitativo, y esto es importante que se entienda, no nos regimos solo por las dimensiones y los indicadores que hemos determinado. También lo vamos a hacer, pero también, pero también vamos a poder agregar nuevas características a nuestro análisis. Y esas características van a ser conocidas como categorías emergentes, que emergen de las respuestas que dan los individuos en este tipo en la aplicación de este tipo de instrumentos.
que por ahí alguien escribió algo, no, me pareció, ¿no? Ya, ok, ok. Entonces, Sí, profesor, ¿se me sí, escucha? sí, 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 profesor. Tenía una pequeña consulta sí, Michael, sí, buenas tardes. buenas Eh, tardes. tenía una consulta con la diapositiva que usted está presentando. Eh, hace mención, si puede colocar, por favor, exacto, ahí. Eh, bueno, hace mención que en el análisis cualitativo el enfoque es inductivo y en el caso del cuantitativo es deductivo, ¿no? ¿No? Yo había escuchado otro enfoque, abductivo, creo que si no me equivoco. Este, Tío, ya. sí, abductivo. Entonces, no sé si de repente me estoy equivocando, pero era algo así como, tenía un poco de ambos, algo por decirlo de algún modo, ¿no? No sé si de repente usted tiene información sobre eso. No, Abdu- no, la única aducción que conozco es la de los extraterrestres, pero, abductivo, sí, yo recuerdo. pero vamos a leer acá. La abducción consiste en observar un fenómeno y plantear la mejor explicación posible. Ah, mira. Entonces, yo tenía Aun ese, cuando no se tenga evidencia completa. sí, entonces yo estaba, tenía esa idea de que estaba más apegado a análisis cuantitativo más que cualitativo, ¿no? Pero no sé si realmente es así. Bueno, en realidad, por el concepto que lo propone Charles Sanders, acá indica, según el GPT, mmm, mira, dice que se utiliza para generar explicaciones o hipótesis a partir de hechos o situaciones que no tienen una causa clara. Es que en realidad podría caber dentro de cualquier método, Sí, no, pero por su informalidad yo lo plegaría más al cualitativo. Sí, lo plegaría más al cualitativo. Sin embargo, me parece que es un razonamiento sobre, sobre cómo evaluar la hipótesis más que la finalidad del método. O sea, cuando te hablo de la inductividad o la deductividad, me refiero a lo que se está buscando, ¿no? En un caso estás buscando, en el caso cualitativo, estás buscando pasar de lo general, como era el ejemplo, ¿no? De los salvoconductos que se dan, ese marco conceptual, ¿no? De cuándo se da un salvoconducto, cuándo no, al caso concreto de la persona que mencioné, ¿no? De Betsy Chávez. Entonces estás pasando del entendimiento general de la normativa, ¿no? En la Asamblea de Naciones Unidas y otros organismos a un caso en particular. Mientras que en el cuantitativo estarías pasando de una opinión de 384 personas que se escogió perfectamente de manera aleatoria con tu porcentaje de error de 0.5 a hablar por 30 millones. En este caso me parece que es más para el tema de cómo yo quiero sustentar un hallazgo ante una hipótesis. ¿No? No lo entiendo mucho como uno de los dos. Me parece que es una mecánica de comprobación de hipótesis más que más que de finalidad. ¿No? Acá, cuando te habla de enfoque inductivo-deductivo, te habla de finalidad. O sea, ¿qué es lo que estás buscando con el método, con el enfoque cualitativo? ¿Qué es lo que estás buscando con el enfoque cuantitativo? O sea, o sea si yo leo, una vez voy a leer la abducción, ¿ya? Para que de repente no me estoy explicando bien. La abducción consiste en observar un fenómeno y plantear la mejor explicación posible, aun cuando no se tenga evidencia completa. O sea, lo que estás buscando es darle sustento a una hipótesis que has planteado. ¿Mm? O sea, lo que estoy buscando es la abducción es una manera de contrastar hipótesis, de aproximarme a mi tesis. ok, Eso entonces es es como decir, no es el fin del análisis, ¿no? claro. En cambio, la finalidad o el enfoque que yo le estoy dando, al decir inductivo-deductivo, viene a ser qué me estoy proponiendo con el cualitativo, qué me estoy proponiendo con el cuantitativo. ¿No? Ok, ok, Por ya. ahí, pero interesante en términos. ¿Eh? Yo solo lo relacionaba con extraterrestres, pero no, Está bien, doctor. Está bien, profe. Gracias. no, a ti siempre aportas. Muchas gracias, Michael. Entonces,
Los resultados, por eso en el caso cualitativo, van a ser interpretativos. ¿Qué quiere decir que sean interpretativos? Que van a ser interpretados por el investigador. Y es por eso que en la parte de resultados, que nos toca de acá, me parece, 4 o 5 clases, nosotros vamos a ver que en los niveles investigativos, mejor dicho, en los tipos investigativos que pertenecen al enfoque cualitativo, no existe un nivel de profundidad determinado por el tipo de investigación, sino que estos van a depender de la pericia del investigador. Y es que en general las tesis cualitativas tienen, digamos, ese defecto y esa virtud, ¿no? Que van a depender mucho de cuánto conozcas sobre el tema, que van a depender mucho de la pericia que tengas para poder leer entre líneas. Es como si yo les dijera, un ejemplo claro está en los estudios de mercado, ¿no? Cuando Ford preguntaba qué querían, la gente les decía a Ford caballos más rápidos. Entonces Ford no cogió un caballo y le puso 2 cohetes, ¿no? Sino lo que interpretó, ¿no? Lo que interpretó era que ellos querían velocidad. Y eso ya depende de la pericia, ¿no? Porque no cualquiera, creo, pudiera haber interpretado lo mismo, ¿no? Probablemente, si a mí me hubieran dicho eso, estaría pensando en ponerle patines a los caballos, ¿no? Entonces, si se van a dar cuenta, depende mucho de la pericia, eh, la profundidad de este tipo de estudios, ¿no? Por otro lado, el cualitativo tiene muestra intencionada. Yo intencionalmente estoy eligiendo el caso de Betty Chávez Chino, porque me interesa, ¿no? Es un caso muy interesante, ¿no? Oye, México está protegiendo delincuentes, que tenemos antecedentes, ¿no? Ecuador, tenemos el tema de Venezuela, tenemos el tema de Brasil, ¿no? Entonces, ya de Argentina también, ¿no? En repetidas ocasiones se está metiendo en Honduras. Entonces, yo voy a elegir este caso porque me interesa entenderlo. Y voy a elegir a los participantes que estén dentro de, inmersos en este caso, ¿no? ¿A quiénes entrevistaría? Al abogado Noblecilla, que es bastante polémico, ¿no? A los jueces que ven la causa, al fiscal, que es el acusete o el acusador, el titular de la acción penal, a la señora Chávez Chino, al embajador también, tanto mexicano como de Perú. Entonces, yo estoy determinando mi muestra a dedo, básicamente. ¿Y en base a qué, profe? En base a un criterio que yo planteo, ¿no? De inclusión dentro de mi población. ¿Por qué sería pertinente entrevistarla a esta señora? Porque ella es la protagonista del caso, ¿no? ¿Por qué sería pertinente entrevistar a su abogado? Porque él tiene información sobre el caso. ¿Por qué sería pertinente entrevistar al juez? Porque tiene información sobre el caso y también tiene idea, ¿no? Del tipo de delito, que es importante para poder tener una opinión más formada sobre este asunto. Y lo mismo pasa con los embajadores, ¿no? Entonces, digamos que de la muestra no estás generando probabilidad de elección, por lo tanto va a ser una muestra del tipo no probabilístico o intencionado, ¿no? Que podría ser bola de nieve, que podría ser muestra intencionada, como su nombre lo indica, eh, en fin, clasificaría dentro de lo no probabilístico. Por otro lado, en el cuantitativo, ¿tú por qué eliges una muestra probabilística? Porque justamente la finalidad es el enfoque deductivo, es hacer la generalización de los hallazgos. Y lo que tú necesitas es la representatividad, no la calidad de información, precisamente. Aunque sería bueno también que pongas tus criterios de inclusión y exclusión para mejorar un poquito tu calidad de información. Pero lo que está buscando es la representatividad. Y la representatividad se va a lograr mediante el uso de una muestra aleatoria, de una muestra aleatoria apropiada. De una muestra aleatoria apropiada, ¿no? Obviamente que es mucho pedir, pero la intención sería esa, ¿no? La intención sería esa. Profe, ¿por qué es mucho pedir? Porque sacar un número aleatorio como tal es difícil. Entonces, una de las cosas importantes, y esto yo les comenté ya en la clase de metodología, es que estos métodos salen a consecuencia de paradigmas. Profe, ¿qué son los paradigmas? Son las ideas o conjunto de ideas que yo tengo a la hora de aproximarme a un fenómeno, que se destacan
por su finalidad principalmente, o por la lógica con la cual estoy tratando esta realidad. Ahí de repente podría entrar el tema de abducción. Entonces, el enfoque cualitativo se sostiene epistemológicamente en el paradigma heurístico, el cual asume que el conocimiento se genera a partir del descubrimiento. Entonces, la heurística es básicamente cómo se desarrolla algo, ¿sí? Cómo algo está existiendo. Yo podría hacer la heurística acerca de los demonios, por ejemplo, ¿no? Para aterrarlos a todos. Pues podría aplicar esta lógica, es decir, la heurística me va a ir, o este paradigma heurístico, lo que me va a buscar sostener es cómo se está generando, es cómo se está sustentando el conocimiento que estoy generando. ¿Por qué? Porque esta lógica o este paradigma heurístico está asumiendo que el conocimiento que estoy generando se va a ir generando o se va a ir sustentando en el descubrimiento. Que yo diga, por ejemplo, en la finalidad, en el fin de mi análisis, que la señora está por intereses políticos o por intereses, no sé, más graves, ¿no? De crímenes más graves que no se le están juzgando, yo qué sé. Que diga lo que diga, en el fin de mi tesis, va a estar sustentado, o debiera al menos, si soy un investigador honesto, debiera estar sustentado en justamente el análisis de las entrevistas. Yo voy a ir descubriendo sustento para la postura que vaya a tomar, la tesis que vaya a tomar al final del desarrollo de mi investigación. Entonces, la interpretación y la comprensión profunda de la experiencia humana. A partir del conocimiento, la interpretación y la comprensión profunda de la experiencia humana. Profe, entonces, nosotros podríamos interpretar o inferir, hay otra palabrita que siempre utilizan los abogados, que es o colegir, que el paradigma heurístico lo que busca es sustentar los hallazgos en la interpretación o en el descubrimiento de los datos. Por lo tanto, sería, como usted antes dijo, mirar de manera objetiva lo subjetivo. Antes les puse un ejemplo también acerca de las razones por las cuales se dio el baguazo, ¿no? Para el caso de los Pachiguenga o de los Shipibos, ¿no? Hay bastantes tribus, los Shipibos, Conigos, ¿no? Machiguengas. Y una de las razones fundamentales, o en el fondo, era que ellos no entendían la idea de propiedad privada. Al menos es la explicación que da el estudio, ¿no? Que se realizó. Es decir, que ellos no podían diferenciar en su cosmovisión que la tierra podía ser algo ajeno a ellos, algo que se pueda vender y comprar o transar. Entonces, este paradigma entiende que el investigador no es un observador neutral, sino un sujeto que interactúa. Eso es importante. Es un sujeto que interactúa con la realidad que estudia, construyendo un significado junto a los participantes. Otra vez se vuelve a recalcar el gran papel que tiene el investigador sobre la forma en la que se trabajan los datos, o las investigaciones cualitativas. Va a depender mucho de la pericia y del conocimiento sobre el tema. Va a depender mucho de la pericia y del conocimiento sobre el tema para poder llegar a determinadas conclusiones. Martínez sostiene que la metodología cualitativa representa un nuevo paradigma científico, donde el proceso del investigador integra tanto la sensibilidad interpretativa como el rigor científico para comprender fenómenos complejos de la vida humana. ¿Qué significa poder entender la subjetividad de manera objetiva? ¿A qué voy? Sigamos con el ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de derecha, un católico, recontra conservador de derecha. Yo no podría dejar que esa concepción política interfiera con la investigación que yo realice sobre el caso de Betty Chávez Chino, ¿no? Que todo el mundo sabe que es de izquierda, ¿no? etc. Por eso les digo, entender la realidad subjetiva, es decir, entender la realidad de este fenómeno que quiero estudiar de manera objetiva. Ah, no, es que como este es de tal bando, entonces ya, condenada.
pero tu investigación arroja otra cosa. No, condenada. ¿Entiendes? Eso va, ¿no? O sea, si bien es cierto, el investigador se va a poner como actor dentro de la investigación porque va a tener que flexibilizar el modelo, va a tener que hacer las preguntas apropiadas, va a tener que entender los significados apropiados, no tiene que dejar que los paradigmas perturben de alguna manera el conjunto de datos que recoge. Es ahí que yo entiendo que este tipo de estudios requiere mucha más ética, digamos, porque hay más oportunidades de poder interferir con los resultados, ¿no? Que en el caso de los estudios cuantitativos, ¿no? Entonces, este tema de la sensibilidad interpretativa como rigor científico, y acá faltaría de repente, y ético, ¿no? Ahí le vamos a agregar a Martínez eso. Y ético, pues, es bastante relevante, ¿no? A la hora de que uno busca hacer o busca desarrollar este tipo de estudio. De este modo, para el paradigma heurístico, el enfoque cualitativo, de este modo, el paradigma heurístico da origen al enfoque cualitativo, porque asume que conocer no es medir, sino comprender. Este tema, esta frasecita de acá es bastante interesante, porque asume que conocer no es medir, sino comprender. Pero, profe, nosotros hemos entendido que el conocimiento se desarrolla a partir de la aproximación objetiva del ser humano a una realidad. Claro que estás aproximando de manera objetiva, pero estás interpretando. La intención no es medir. Profe, entonces, la ciencia positiva no es la única manera de conocimiento. Así es. Y ellos mismos lo dicen. Uno también puede conocer a partir de la intuición. Es justamente la base de este tipo de ciencias, ¿no? Y es justamente la base de este tipo de ciencias. O sea, profe, lo que usted me está diciendo es que la ciencia positiva, como dicen muchos autores, no es la única ciencia, es decir, no es la única forma de conocer y expresar. Así es. Y desde ahí se acuerdan que partí en la primera clase, ¿no? Justamente por eso. Porque asume que conocer no es medir, sino comprender. También la lógica me puede llevar a verdades. A verdades, ¿no? No es comprobar, sino descubrir. No, es que esto me cabe en mi 0.5%, mi p-valor y mi t-student y todo este asunto de la estadística, pero acá no se aplica. Eso también es importante, ¿sí? Investigar cualitativamente implica adentrarse en la experiencia humana, interceptar el sentido que las personas atribuyen a su realidad y construir teoría desde los datos. Como señala Strauss y Corbin, las teorías cualitativas no se imponen a los datos, sino que emergen de ellos. Ya hemos entendido por qué, ¿no? La lógica está así. Yo busco de manera objetiva, no porque sea de derechas, no porque sea de determinada creencia, de determinado X, Y o Z, sino busco porque me interesa entender esa realidad y la voy a entender de manera objetiva, pero esa realidad no se presenta como un conjunto de números con un intervalo de confianza, sino se presenta como la expresión de un sujeto. En este caso, un conjunto de voluntades, ¿no? La voluntad de los gobernantes mexicanos expresada en sus embajadores y la voluntad de un peruano, que en este caso sería Betsy Chávez, y la voluntad de un conjunto de legisladores, ¿no?, que se han expresado. Entonces, las teorías cualitativas no se imponen a los datos, sino que emergen de ellos. Expresión máxima de la lógica heurística aplicada a la ciencia. En resumen, la ciencia positiva no es la única forma de conocimiento. Esto es importante que se entienda bien. Por eso cuando te dicen científicamente comprobado, muéstrame el texto, para empezar. Y vamos a ver si es lógico. Entonces, acá vamos a hacer un parangón entre el paradigma heurístico y el enfoque positivista. El paradigma heurístico rompe con el positivismo. Profe, está buscando pelea. Sí, cuando quiere. No, mentira. El paradigma heurístico rompe con el positivismo, pues no busca verificar una hipótesis ni medir una realidad, sino comprenderla.
Su propósito es descubrir significados, estructuras subyacentes en los relatos de los participantes. A mí me interesa saber por qué se le puede dar o no se le puede dar el salvoconducto. ¿Qué emerge de eso? ¿Qué emerge de eso? La realidad se concibe como construida intersubjetivamente. Es lo que les decía, ¿no? La voluntad de una persona que está en la presidencia de México ahorita, expresada en un embajador, la voluntad de un embajador del lado peruano igualito, expresado, etc. Entonces, lo importante no es el dato, sino su interpretación dentro de su contexto. Esta parte de interpretación dentro del contexto a veces se pone un poquito a relativizar la verdad, ¿no? Se puede entender así, ¿no? Hay que tener bastante finura en eso, ¿no? Perdón, lo importante no es el dato en sí, sino su interpretación dentro de un contexto cultural y social de quienes lo viven. Pero más allá del contexto cultural y social, que ya me parece que es una deformación del autor solo para la antropología social, podríamos decir que requiere un contexto interpretativo, no hablar de manera más general. Profe, ¿a qué se refiere? Es el ejemplo clásico que les he puesto en la parte de metodología, ¿no? Si yo les digo 70 de inteligencia emocional, o sea, no sabe si es bueno o malo, ¿no? ¿Qué tal mi escala es de 0 a 1000? Entonces, estoy fregado, ¿no? Tengo solo 70. Pero ¿qué tal mi escala es de 0 a 70? Hoy, bueno, de repente sí tendré inteligencia, ¿no? Emocional. Entonces, ese contexto se lo va a dar justamente el investigador en base a las teorías que escojan. No solo va a venir de algo cultural o social, ¿no? También podría ser ahí, por eso le digo que se queda corto, Martínez, creo que podría ser un poquito más amplio, ¿no? Un contexto, nada más, puede ser teórico también, no solo cultural o social. No solo algo tan subjetivo, a eso me refiero. Esto se expresa en los procesos cualitativos como la observación del participante, las entrevistas a profundidad, el análisis hermenéutico del discurso, entre otros. Tipos de análisis de datos cualitativos. Y acá se me ha... Ya, ok. Ya, ok, ya, ni modo. Ya, le debo acá una diapo, ¿sí? Parece que no se ha pegado bien. A ver, si no, deme un par de minutos, hágame las preguntas que necesite, voy a buscarla donde le he dejado para poder tenerla clara. ¿Qué tal? Hasta ahora se comprende por dónde va este tipo de análisis. Profesor, me gustaría hacer unos comentarios. Sí, Carlos, te escucho. Bueno, en este caso, por ejemplo, los datos cualitativos, puede hacer análisis cuantitativos, por ejemplo, nubes de palabras, contar palabras que, o sea, realmente palabras que más se repiten, frecuencias. Y también análisis, por ejemplo, eso generalmente. Y después análisis propiamente dicho cualitativos que son temáticos, ¿no? Organizar a través de códigos, creas redes y ahí es el análisis de patrones, ¿no? Realmente es un análisis temático que puedes hacer. Son yo diría los más básicos que hay. Después he visto otros tipos de análisis, pero ya requieren, digamos, otro tipo de expertise, ¿no? Ya. Sería mi Sí. No te escuchó muy bien, el audio está medio entrecortado, pero ¿te refieres a que hay determinados tipos de análisis? Entre ellos son los que buscan ser, imagino que el término hermenéutico, ¿no? Que es por categorías, que haces tus códigos axiales, tus códigos teóricos. ¿A eso te refieres, no? Sí, creo que mi señal no se escucha bien, profesor. Bueno, en fin, mi idea era esa de que hay análisis cualitativos propiamente y también análisis cuantitativos a datos cualitativos, ¿no? Y ahí hablaba de la frecuencia de palabras. Por ejemplo, ustedes han visto que hay estudios que usan nube de palabras. En un discurso de la presidenta dicen, ¿qué palabras más he utilizado? Perú, nación, ¿no? Hay análisis rapiditos que hacen contando palabritas, pero hay otros más profundos que requieren organizar la información a través de codificación. La codificación como etiquetas, ciertas secciones, ya sea entrevistas o sea, documentos,
etiquetas y a partir de o encontrar patrones, ya empiezas a organizar ya sea una red o ya datos narrativos, ¿no? Construyes ahí información. Ahora sí te entendí, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Acá me está cooperando. Ahí también quería comentar algo respecto a los datos abductivos. Recuerdo que había un tema de eso. Ah, sí, por Ya, favor. ya, respecto a eso, si bien es cierto, lo adoptivo tiene que ver con más o menos probar una hipótesis desde una perspectiva, o sea, como investigador tú partes de algo, ¿no? Ya sea en lo cual y generalmente no hay hipótesis, pero sí hay un supuesto teórico con el que tú dices, voy a partir de acá, y generalmente es constructivo. Pero hay una visión que es media, se llama de rango medio, entre lo abductivo y lo inductivo. O sea, ¿qué pasa si tú partes solamente de algo de la teoría, ¿no? De lo más teórico. A veces te enfrascas mucho en lo que está ahí y no encuentras muchos datos emergentes. La otra es partir solamente de lo inductivo, es decir, de lo que encuentras y no hay mucho orden y pierdes, ¿no? Pierdes orientación. El rango medio significa aprovechar una superestructura teórica y encontrar con esa superestructura como si fuera, no sé, un, un cuadradito que agarras, atrapas el contenido y ahí encuentras datos emergentes. Es como lo mixto. Eso quería comentar, profesor. Ah, genial. Y esos tipos de... Si tienes alguna referencia bibliográfica, está Claro que sí, interesante. lo puedo pasar ahorita. Sí, te agradecería Eso. muchísimo, porque estaba buscando libros sobre este tema y he No hay encontrado en bastantes, español. pero los veo muy... En como que... español no hay información, así que la mayor parte de información de actualizada de investigación cualitativa está Ajá. en inglés. Ahora voy a pasar la bibliografía justamente. Sí, te agradecería muchísimo y de verdad, gracias por tu aporte. Ahora lo comparto el chat. Perfecto. Ahí está. Lo pueden buscar. Ah, genial. Estas tres son. Ya, esas cuatro. Perfecto. Ahí me lo voy a copiar para buscarlas y colgarlo en en el chat ahí, sí. Ya. Entonces, bastante útil lo que dijo Carlos, es cierto. O sea, hay formas y métodos de poder hacer el análisis, ¿no? Justamente Carlos nos daba algunos ejemplos. El tema de contenido, el tema temático, quizá no mencionó el tema de discurso, teoría fundamentada, fenomenológico, etnográfico, narrativo. Ahora, estos análisis que se presentan acá se corresponden a los grupos con los cuales Sampieri también está de acuerdo en la distribución de los tipos de estudios cualitativos. Cuando se hace análisis de contenido, uno podría codificar y categorizar. Vamos a ver en breve qué es codificar, pero les voy adelantando, ¿no? Codificar es básicamente asignarle a determinado segmento de palabras o palabras una representación. Una representación, ¿sí? Profe, ¿a qué se refiere con una representación? Podrías darle un concepto, por ejemplo, ideas o práctica o valoración de estudiante, ¿no? Entonces, un código es una representación de un concepto, un significado que tú encuentras dentro de el documento que estás analizando. Y la categorización es justamente la ordenación de ese código. Ahora, acá no está considerando algo que vamos a ver en breve, que es el tema de lo teórico, ¿no? Lo axial. Ya, eso va a depender mucho del investigador también y también de cómo nos estamos aproximando, qué estamos buscando con nuestro análisis, ¿no? Si es un análisis rápido, como bien pone en relieve Carlos, es decir, solo nos interesa entender las frecuencias de las palabras o algunos significados superficiales, o si queremos entender de manera profunda y buscamos algo más emergente, ¿no? Entonces, el segundo tipo de análisis sería el temático, que sería identificar temas recurrentes. ¿Cómo los planteas esos temas recurrentes? Podría ser a través de notas o también podrías generar tus códigos. O también podrías generar tus códigos.
Vamos a ver un ejemplo en breve, ¿sí? Para que se pueda entender mejor esto. Pero sí quiero mencionarlo, ¿no? El discurso sería interpretar el lenguaje, poder, ideología. De hecho, que cuando vas a hacer el análisis cualitativo, una cosa importante que tienes que tomar en cuenta es lo que estás buscando entender o qué estás buscando sustentar con él. Si bien es cierto, vas a tener herramientas recurrentes, como son la codificación, el agrupamiento, las redes semánticas, el tema de los diagramas como el de Sankey, ¿no? Entre otros. Lo importante es también definir qué tipo de análisis estás haciendo y qué estás buscando con él. Si estás buscando entender de manera teórica o estás buscando patrones emergentes o nuevas ideas, ¿no? O estás buscando construir nuevos conceptos, ¿no? Y hay algunos se acordará de las ecuaciones Zen, ¿no? Que también se podría generar, ¿no? Digamos, a través de este análisis. Entonces, otro tipo de análisis sería la teoría fundamentada, que es construir una teoría a partir de los datos. Otro sería el fenomenológico, que es comprender una experiencia vivida. Ahí también se van... Ok, cuando acá te pone la búsqueda, no te está indicando que no vas a generar o no vas a utilizar las herramientas que les estoy mencionando, ¿no? Como es los códigos, las quotations o las... ya no me acuerdo cómo se dice en español. Las frases, ¿no? Las frases o el tema del agrupamiento, ¿no? Simplemente te está diciendo qué es lo que está buscando cada tipo de análisis, ¿no? El etnográfico está buscando comprender una cultura y las prácticas. Entonces, al momento de hacer tu evaluación de las entrevistas, igual vas a codificar, igual vas a agrupar, igual vas a generar distintos diagramas, ¿no? Y el narrativo, analizar historias, ¿no? Este tipo de planteamiento también se relaciona con cómo Sampieri clasifica, perdón, con cómo Sampieri clasifica los estudios cualitativos, ¿no? Para Sampieri existen 6 tipos de estudios cualitativos, ¿sí? Está el fenomenológico, el etnográfico, el de teoría fundada, el estudio de caso, investigación, acción y narrativa, ¿sí? O narrativa. Entonces, ¿qué busca analizar el fenomenológico? El fenomenológico lo que busca, según Sampieri, ojo, según Sampieri, es hablar de la experiencia vivida, ¿no? Es entender los significados de los sujetos que están prosubjetivos que se dan en este tipo de experiencia. Mientras que el etnográfico busca entender lo que son las culturas, las prácticas, los símbolos, la interacción social. El de teoría fundamentada es aquel que analiza los procesos, las interacciones y conceptos que emergen de los datos. Acá se podría dar lo que es una construcción teórica. Es decir, podrías hacer tus redes semánticas para indicar que las razones por las cuales se está generando tal o cual fenómeno, se sustentan en este tipo de conceptos. Ya eso lo podrías de repente generalizar si haces varios tipos de estudios sobre el tema, ¿no? O te basas en estudios comparados también. También se podría dar también existe dentro de la clasificación de estudios de tipo cualitativo los estudios de caso. Un caso, básicamente, que examinan a profundidad el caso de una persona, organización o evento. Es una comprensión integral de este. En el caso de la investigación-acción, se plantean problemas reales en contextos reales, ¿sí? El cambio, una mejora de un contexto estudiado, ¿no? Y el último que clasifica Sampieri es la investigación narrativa, donde se habla acerca de relatos, historias de vida, reconstrucción temporal, entre otros. En este sentido, las personas dan su historia. Entonces, ok, sí, Cristian, ¿qué tal? Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto Bueno, escucharte. igual, Y el caso que estás, por ejemplo, presentando de Betsy Chávez sería estudio de caso, ¿correcto? claro, podría ser el estudio de caso depende cómo lo tomes, ¿no? También podría ser una investigación-acción, ¿no? Porque podrías proponer una mejora de las leyes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita lo que ha tomado la Cancillería, ¿no? Ha dicho, oye, voy a hacer una consulta para poder revisar esta ley, o mejor dicho, esta ley que está, más que esta ley, este artículo del convenio, ¿no? O este párrafo del convenio que he firmado, porque se está desnaturalizando, ¿no? El convenio de Caracas, me parece que es.
dependiendo cómo lo tomen, ¿no? Si quieres entenderlo nada más, podría ser estudio de caso. Si quieres realizar una propuesta de mejora sobre este tema, proponer que varíe el tratado, ¿no? En la reunión y todo eso de la U, sería investigación-acción. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué relación tiene con el análisis cualitativo? Sampieri enseña que cada tipo lleva un análisis diferente. Por ejemplo, la fenomenología va a buscar los análisis de significados. Es decir, dentro de tu codificación, lo que vas a buscar crear es, con estas redes semánticas, vas a buscar crear conceptos, ¿no? Significados. Mientras que la etnografía, vas a buscar generar un análisis categorial. Es decir, que dentro de esas categorías que tú presentes a través de tus tablas de coocurrencia, puedas explicar lo que está pasando. Puedas más que explicar, enmarcar lo que está pasando para que se pueda interpretar en el contexto cultural en el cual estás desarrollando. Ahí me parece que alguien levanta. Sí, Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Se me vino a la mente la parte de la descripción de digamos, de un estudio o proyecto cualitativo. Como su nombre lo indica, es la descripción tal cual se presenta el fenómeno, sin alterarlo. Ahora, en el caso de que un investigador interviene, hay que analizar, digamos, la cultura de procedencia, ¿no? De este investigador y si se puede o no, digamos, obtener informaciones sesgadas que pueden reorientar esos resultados. Entonces, se requiere, digamos, como dijiste tú, la parte ética de la investigación, donde se respete la información, pero por el conocimiento que tiene el investigador puede orientar positivamente ese enfoque. Igual sucede en el cuantitativo, ¿no? Entonces, se puede describir los fenómenos tal cual son, pero la experiencia del investigador puede sugerir o puede cambiar, ¿no? Cierta reorientación de los fenómenos que se presenten, respetando su ética que corresponde, ¿no? Bueno, eso es lo que se me vino a la memoria, no sé si me puedes corregir, gracias. No, está perfecto. O sea, si bien es cierto, es importante tomar en cuenta quién ha investigado. Por ejemplo, un ejemplo clásico sería los escritos de, ¿cómo se llama este pata? No, se me va el nombre. Es un historiador. Es un historiador que tiene origen inca, con apellido famoso. Bueno, en general, este investigador, por ejemplo, ¿Garcilaso? no es Garcilaso, Poma de Yala. me parece que es Puma, me parece que es Puma. Lo que pasa es que hay contradicciones entre sus escritos y otros autores, ¿no? Ahí pasaría lo que trae a colación Edgar, ¿no? O sea, hay que descontar también, hay que entender también quién está investigando el tema, ¿no? Es como Bartolomé de las Casas, ¿no? En muchos de los escritos tiene un sesgo grande hacia un lado. ¿Por qué? Porque también el investigador es humano, ¿no? Entonces, ve realidades y a veces las exacerba porque le incomoda. Entonces, es cierto lo que plantea Edgar. Cuando uno lee un estudio cualitativo, uno también tiene que entender el contexto de quien ha realizado el estudio, ¿no? Porque no vaya a ser que uno tome, digamos, información equivocada. Por ejemplo, en Garcilaso no se describe mucho la fisonomía de los incas, pero sí se les pone como seres altos. Mientras que yo me acuerdo que la familia Púa, el patriarca, Púa son una gente de Cajamarca, que tienen una colección bastante rica de libros antiquísimos, de historiadores españoles, pues les hablo de 1600, ¿no? O sea, son bastante antiguos. Y ahí describen a las personas, no incas, porque el inca solo era el 2% del Tahuantinsuyo, sino los moches, los quechuas, como personas de baja estatura, pero muy fuertes. Entonces, ¿a quién le creemos, no? O sea, entonces, hay que contextualizar.
Es importante también poder entender eso, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, este tipo de estudios van a depender mucho del sesgo del investigador. Van a depender mucho del sesgo del investigador, ¿no? Y ahí, como bien plantea Edgar, el tema de la ética resulta tremendamente importante, ¿no? Tremendamente importante. Entonces, cerrando ese tema, el tema de etnografía, por ejemplo, en la clasificación de Sampieri, lo que se buscaría, o el análisis que se buscaría hacer, sería un análisis categorial, pero también agregando patrones culturales, ¿sí? Mientras que en la teoría fundamentada se va a hacer primero una codificación, se va a hacer la codificación abierta con la axial y la selectiva. Y ahí yo agregaría una, ¿no? Antes que la abierta sería la teórica, ¿no? Porque para hacer la teoría fundamentada, si es que yo estoy definiendo unas dimensiones también, para aproximarme al fenómeno de estudio. Ahora, que a partir de eso pueda encontrar datos emergentes y pueda teorizar, genial. Para el análisis de caso, voy a hacer un análisis profundo de las categorías que estén dentro del caso, ¿no? Que estén dentro del caso. Cuando dice categorías que estén dentro del caso, nosotros podemos decirle dimensiones. Sí, por ahí, si uno de ustedes es ortodoxo y era profe, no diga dimensiones, no es sacrilegio, diga subcategorías. Sí, subcategorías para ser más precisos. En el tema de narrativa, buscamos hacer un análisis de los relatos, dar una secuencia y agregar la temporalidad, ¿no? Es importante el tema de la temporalidad a lo largo de nuestro análisis que vamos a hacer, ¿no? En el tema de la investigación-acción, hacer los ciclos de análisis desde antes del fenómeno, durante el fenómeno y posterior al fenómeno con la reflexión, ¿no? Por último, no existe un solo análisis cualitativo, sino que depende del tipo de estudio. O sea, si ustedes se dan cuenta, es un poquito caminar sobre arena movediza, ¿no? No hay que... por eso le hablan de la flexibilidad del investigador, ¿no? ¿Qué es lo que pretendes con tu análisis? Sería la primera pregunta que una persona que esté desarrollando este tipo de tesis se tenga que hacer, ¿no? Este tipo de investigaciones. ¿Qué es lo que pretendo con mi análisis, ¿no? Estoy pretendiendo desarrollar una teoría nueva, estoy pretendiendo generar o entender los conceptos de los que depende este fenómeno, estoy pretendiendo buscar un análisis enmarcado, un contexto cultural, ¿qué es lo que estoy pretendiendo, ¿no? Eso es importante para poder empezar a hacer el análisis. Si no, no se preocupe si es un poco sinuoso el tema, porque es la verdad, es porque justamente este tipo de tesis o este tipo de investigaciones depende mucho del investigador, ¿no? Ahí es desarrollar criterio, en pocas palabras. Entonces, estas son las referencias para quienes las quieran buscar de lo que he podido encontrar de esta parte inicial. Y ahora vamos a ver a la asistencia de software para el estudio del análisis cualitativo. Profe, el único software que existe en el mundo mundial es Atlas T, ¿verdad? No hay otro más. No, en realidad no. En realidad los softwares como Atlas TI vienen, digamos, de lo que es este tipo de software, ¿no? Que se llama el Computer Assisted Quality Data Analysis Software. Este programa que estoy abriendo, por ejemplo, que es el MaxCUDA, es un programa parecido al Atlas T. También sirve para poder realizar análisis cualitativos. Así como está el MaxCUDA, también tenemos el EnVivo y tenemos otro tipo de programas, ¿no? Como es el Atlas T, el EnVivo, el MaxCUDA, por ahí uno también que se llama Quality. Entonces, hay, digamos, una diversa gama de productos para hacer este tipo de análisis. Pero toda esa diversa gama de productos para hacer este tipo de análisis tienen en común que todos tienen la denominación de CADAS, ¿no? Perdón, de CADAS, lo estaba diciendo en inglés, disculpar, de CADAS, que significa análisis cualitativo, análisis de datos cualitativo asistido por computadora, ¿no? Análisis de datos cualitativo asistido por computadora. O sus siglas en inglés, Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, ¿no? Que básicamente, ¿qué es lo que hace este tipo de programas o qué es lo que qué es en lo que te ayuda este tipo de software que vamos a ver? En lo que te ayuda es en la codificación, el análisis y la visualización de datos cualitativos.
en la organización, la codificación, el análisis y la visualización de datos cualitativos. Entonces, el Atlas T en particular te permite gestionar documentos. ¿A qué le llama documentos el Atlas T? Esto es muy importante que ustedes lo puedan entender. El Atlas T le llama documentos a lo que es el texto, el audio, la imagen, el video. Profe, o sea, con el Atlas T podría procesar todo este tipo de inputs. Sí, sí podrías hacerlo, ¿no? Obviamente que lo mejor es que le des el texto, porque te va a dejar mayores resultados, pero es posible agregar otro tipo de formatos. Te va a permitir también codificar citas, te va a permitir hacer las quotations o estas frases, ¿no? Para los segmentos relevantes. Te va a permitir crear los memos analíticos o las quotations de las que les hablaba, visualizar las relaciones mediante redes semánticas, generar informes sistematizados del análisis. Acá cuando te pone generar informes sistematizados es un poquito pomposo, ¿ya? Porque lo que te genera en realidad es un bundle, es un archivo para el mismo software que le llaman archivo conjunto del proyecto, ¿no? O bundle del proyecto, ¿no? Entonces, acá cuando te dice generar informes sistematizados, te está mintiendo. Vamos a ser honestos, ¿no? A ver, sí, Cristian. Sí, perdón, primero Carlos, después Cristian, discúlpame. Cristian, adelante, después yo. Cristian levantó primero. Ah, ya, como no he visto, disculpa. Sí, Cristian. Gracias, gracias, Carlos, muy amable. Sí, Julio, Sí. solamente ahí podría regresar a la diapositiva, quizás Sí. un poquito para comprender, disculpa la consulta. Cuando habla codificar citas y segmentos relevantes, ¿podrías un poquito más explicar a qué se refiere, qué es lo que específicamente hace Atlas TI sobre las entrevistas en ese punto cuando señala eso? Sí, claro. Voy a explicártelo con un pequeño ejemplo, ¿sí? No se está cargando el proyecto, que tenle paciencia. Por ejemplo, acá hay documentos. Todos estos documentos que están cargados en el software son entrevistas, ¿sí? Que se han hecho distintos autores. Entonces, estas entrevistas que se han hecho distintos autores tienen una determinada codificación. Es decir, en determinados segmentos va a haber este tipo de códigos. Es decir, yo voy a estar leyendo y me voy a dar cuenta de que, por ejemplo, se menciona acerca de detalles del coordinador o necesidad de la reflexión docente. Esos son los códigos. Entonces tú vas a ir leyendo y vas a ir asignando los códigos, ¿no? Aplicar códigos y escribes el código o tomas un código que ya tengas previsto. No sé por qué sale así medio raro, pero en fin. A eso se refiere. O sea, con Atlas TI te va a permitir generar la codificación, ¿no? Codificar citas y segmentos relevantes. Porque, ¿de qué se trata este tipo de análisis, Cristian? Es importante que se entienda. Es poder interpretar los textos que tú vas a tener, ¿no? Vamos a ponerlo como si fuera el único tipo de dato, ¿no? El texto. Entonces, yo voy a ir leyendo el texto y primero lo voy a clasificar en base a mis códigos teóricos, ¿no? Los códigos que estén, las subcategorías, para ser precisos. Y después voy a ir leyendo y voy a ver temas que me interesan, ¿no? Voy viendo temas que me interesan, ¿no? Acá habla, por ejemplo, convendría un enfoque institucional. ¿Qué te está tratando de decir el docente? Que falta una visión más orgánica de la política, ¿no? De la multidisciplinaridad que se está tratando de impulsar. ¿Qué más te está diciendo? Se debería trabajar con cronograma de reuniones. Eso significa que no se está trabajando con cronograma de reuniones, ¿no? Entonces, ahí también podrías añadirle, ¿no? Falta organización de repente, ¿no? Hace falta de pronto una convocatoria a todos para un proceso de formación. ¿Qué te está diciendo con eso? Que falta capacitación. Entonces tú vas agregando el código, ¿no? Vas agregando el código. ¿Sí? A eso se refiere con que te permite codificar citas y segmentos relevantes. Porque no siempre vas a agregarle el código, ¿no? Acá también podrías agregar una cita.
A eso se refiere con la quotation, ¿no? O sea, en este segmento podrías agregar una cita y tú escribir, ¿no? Oye, esto se podría entender o este tema es interesante porque nos podría dar pie a poder pensar en otros temas, o hay que preguntarlo en la siguiente entrevista, ¿no? O simplemente este concepto podría ser también referencia a este otro concepto que está en los otros documentos. A eso se refiere, Cristian. No sé si me he explicado. Sí, sí, se entendió. Muy amable. Gracias, Julio. Perfecto. Sí, Carlos, querías comentar algo. Sí, yo quería comentar algo respecto a los bueno, yo le llamo QDAs porque son varios, ¿no? Varias marcas que sacan, pero en general la diferencia que hay entre un QDA y un software como SPSS es que el QDA todo lo haces tú, o sea, todo lo haces tú. El único que te ayuda es a organizar, diría yo, la información. Por ejemplo, un análisis tradicional cualitativo consiste, tienes tu texto que analizar, por ejemplo, si una entrevista, agarras con tu resaltador y empiezas a etiquetar, a subrayar las partes que tú crees que son relevantes, más importantes. Ese etiquetado, ponerle nombre, por ejemplo, no sé, ahí están hablando de violencia doméstica, ¿no? Mi papá le pegó a mi mamá y está contando todo el hecho y tú subrayas esa parte, interesante, justo esto me interesa, y le pones un nombre a esa acción, violencia doméstica, punto. ¿Eso qué es? Eso es un codificación. Pero a veces sucede de que hay información, por ejemplo, información relevante, ¿no? Que el padre había sido creado de tal manera, pero esto yo no lo tengo previsto. Esto yo no lo tengo en mi libro de códigos, también es importante, el libro de códigos. No lo tenía previsto en mi marco teórico, pero me parece importante. Pero lo voy a guardar, así que lo subrayo, lo tengo esa cita ahí. Y ahí a veces surgen códigos emergentes. ¿Qué significa? Que a partir de información que tú no habías previsto, no registrado, lo encuentras ahí, surgen, ¿no? De ese análisis. Y eso complementa, digamos, la información o todo el panorama que no tenías previsto. Entonces, para mí el tema de la codificación siempre lo veo como un análisis tradicional. Simplemente es etiquetar, ponerle nombre, ya a nivel ya del programa es tener la entrevista lista, selecciona cierto párrafo, cierta sección del texto y le llamas etiqueta o codificación, ¿no? Codificas. Listo. Ahora, ¿qué hace el software? El software lo organiza. Hay una parte para la generación de informes que se llama generar reporte. En esa parte tú puedes generar un reporte tanto en formato Excel como en otro tipo de formatos, ¿no? Y eso te permite a ti usarlo, ya sea como, yo he visto que algunos docentes lo exigen como prueba de que el análisis tú lo has hecho, y también te sirve como tener las citas, ¿no? De manera práctica en un Excel, en el reporte, y lo tienes todo listecito ahí. Y ahora con la IA ha habido una forma de analizarlo, pero no sé cuán ético sea, es que agarras de un mismo código todas las citas, ¿no? Como está en el Excel, selecciona nada más y le dices que te lo interprete, que te genera ahí un análisis de toda esa sección, ¿no? Y ahí te organiza temáticamente. Bueno, eso quería comentar, Julio. Genial, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, bastante útil. Sí, bueno, vamos a ver cómo la IA entra en toda esta cuestión, ¿no? Carlos se nos ha adelantado un poquito y tiene razón, nos podría ayudar en el tema de la codificación, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque ustedes saben que si bien es cierto, la IA... sí, Lisibeth, te escuchamos. Buenas tardes. No, yo solamente quería aprovechar la intervención de Carlos porque yo he hecho algunos ejercicios de análisis con la IA y no sé, justamente me asalta la misma duda, no sé qué tan ético es, porque efectivamente es mucho más rápido, me saca los códigos, se interpreta, pero me cuestiono qué tan ético es, era como eso. Gracias. Genial. Bueno, ahí es un tema bastante complicado, ¿no? Digamos que sí, Jorge. Mientras uno reconozca que es un insumo de la IA y que uno lo revise, lo analiza, pues yo creo que no habría ningún problema. O sea, es como cuando usted tiene diferentes unidades de medida, metro, decámetro, pues ya hoy en día no es ilegal medir las cosas. Yo pienso que la IA se vuelve a ser una herramienta, pero el análisis, el contexto que uno le da, las categorías, la postura teórica, los puntos de vista,
Eso no se lo va a sacar la IA, eso sí, tenemos es que construirlo nosotros. La interpretación y la forma de verlo no lo va a dar la IA. O sea, la IA definitivamente simplemente es, volvemos a tomar una herramienta como un metro o como una unidad de medida que usted va a tomar para determinadas circunstancias o contexto. Yo pensaría que el tema es no ser críticos ni argumentativos frente a la IA, ¿sí? Que uno simplemente considere que la IA está generando la verdad y no comprender que es una herramienta que simplemente captura información de acuerdo a una programación previa, ¿sí? En ningún momento está pensando. Yo pienso que esa es la partecita que de aquí hacia allá tenemos los retos. ¿Sí? Yo pienso que el hecho que utilicemos la IA, lo importante es que no dejemos de pensar, de reflexionar y de aportar lo que nosotros consideramos. Si dejamos que la IA haga lo de nosotros, pues eso es como pensar que viendo simplemente a la gente hacer deporte por internet o por un programa de televisión, nosotros nos vamos a poner bien físicamente. Qué buen ejemplo. Genial. Muchas gracias. Sí, entonces, a ver, vamos a ver un poquito de lo que es el software antes de pasar a los fundamentos del análisis cualitativo. Y vamos a utilizar ejemplos que están en la página del Atlas TI, ¿sí? Y también por ahí si podemos pedirle al GPT que nos genere algún caso, ¿no? Ok. Entonces, les voy a presentar el software. Normalmente hay varias versiones. La que ustedes tienen es esta de acá, que sería la versión móvil, ¿sí? Profe, ¿en qué se diferencia con la 24 que veo que acá usted tiene? Es muy poco, la verdad. Es muy poco, la verdad. Por ahí de repente algún que otro botón que te genera, digamos, la codificación, pero muy poco. En el sentido, digamos, formal del programa. Profe, ¿a qué se refiere con el sentido formal? En el sentido de servicios, en el sentido de servicios no externos. Sí, en el sentido de servicios no externos. ¿A qué se refiere con servicios no externos? Lo que pasa es que en la versión de escritorio, para los software originales, y esto sí lo tengo que decir con claridad, para los software originales, que están bastante caritos, la verdad, les brindan el servicio de codificación por IA. O sea, dentro del Atlas TI, el software original, tienes una sección donde puedes pedirle al software que te haga un análisis con inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar la inteligencia artificial, pero de una manera externa. Sí, de una manera externa. Profe, ¿y por qué vamos a utilizar de una manera externa? La verdad es porque el software como tal está carísimo, ¿sí? Entonces es un poco difícil poder adquirirlo. Si quieren ver una lista de precios, se vienen a la página oficial y se van a dar cuenta que la licencia en promedio, inclusive para el tema de educación, está bordeando los $500, ¿no? Me parece, acá está, 800, este sí es el completo para 5 usuarios, pero $800, ¿no? 387 anual. O sea, está caro, ¿no? Está bastante caro. Y acá tienes que probar que eres estudiante, ¿no? A veces Estados Unidos, ya saben cómo es el afán ahí. Entonces, el software que nosotros vamos a manejar es el que tiene el craqueado, digamos, el craqueado, y que es este de acá. Entonces, uno inicialmente lo apertura, es sencillo, ¿no? Ya todos lo han instalado. Y acá le van a aparecer los proyectos que ustedes hubieran generado, ¿sí? Hubieran generado con anterioridad. Cuando uno ya tiene un proyecto, simplemente le da clic e ingresa, ¿no? Y se acabó. La otra forma es trabajar un nuevo proyecto. Entonces, vas a aperturar acá una carpeta, que en este caso voy a aperturar una carpeta y le voy a poner el nombre Elite. Ahí estamos. Y voy a hacer un comentario, ¿no? Este es un ejemplo.
ejemplo para la enseñanza del software TI. 9 TI. Okay. Es lo primero que ustedes también tienen que hacer, ¿sí? Así que les voy a pedir que abran todo su Atlas TI y procedan con la creación de un proyecto de la misma forma en la que ya lo estoy haciendo. Les voy a dar un par de minutitos para esto, ¿sí? Si tienen algún problema, me avisan. Si tienen algún problema, me avisan, ¿sí? Por favor, abran el software y empiecen a crear un proyecto. ¿Algún ejemplo específico, profe? No, ponle el nombre que tú consideres a tu proyecto, porque una cosa particular del Atlas T es que este nombre que tú le pongas se va a quedar archivado dentro de una carpeta que comienza con app, ¿sí? Que es una serie de carpetas que están insertas, digamos, en tu disco C. Lo puedes ubicar y borrar el proyecto, no hay problema, pero no tienes que ponerle algún nombre en específico. Pon el nombre que tú quieras, ¿no? Para empezar a trabajar. Son los documentos que vamos a ir subiendo los que te van a permitir construir el proyecto. Sino que también Atlas T tiene una librería para poder entrenar, ¿no? O podrías bajar, por ejemplo, este de acá, que son revisiones de literatura, ¿no? Pero usualmente los paquetes completos están en inglés, ¿no? Todos ya abrieron, ¿verdad? Entonces, voy a bajarme esto acá. No está la base de datos, no importa. Le voy a pasar una entrevista, o podemos simular una entrevista. A ver, vamos a tratar de pedirle a GPT que nos dé un caso o una entrevista. Vamos a ver si lo he estado haciendo. A ver, para poder pasarles. Ajá. Ya, pues no va a salir mucho, está en inglés. Quiero base de datos en español. Y si no, le vamos a pedir que simule una entrevista, ¿sí? Si no nos consigue una más, le vamos a pedir que simule una entrevista. Y para eso voy a buscar una tesis modelo, para que también hagan el engarce respecto de, ¿cómo se llama? Respecto del instrumento. Sí, respecto del instrumento. No voy a elegir una tesis de derecho para que no, no me hagas la guerra. A ver, voy a buscar una tesis de docencia. Ya. De filosofía está bien, ¿no? No voy a hacer que. A ver, parece que casi sí tenemos. Ya todos han creado el proyecto, ¿verdad? No tengo ningún problema al momento de crearlo. Ajá, me parece. Ah, aquí están. Fíjate, aquí estás.
Excelente. Voy a descargar esto. Si está toda la base de datos. Estudio sobre educación, descarga fichero, nombre. Empresa, investigación. Ya. Oh, no, no. Ya está. Y ya, perfecto. Vamos a ver el fichero, ¿sí? Que estamos descargando. Esta es una serie de entrevistas. Nos va a ser bastante útil. Sí. Ah. Ábrete, ábrete, ábrete. Ajá. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, perfecto. Les voy a pasar este archivo por el... ¿Cómo se llama esto? Por el WhatsApp, ¿sí? Lo van a descargar conmigo y vamos a empezar a agregar los documentos y vamos a empezar a trabajar el tema. Permítame un segundito. Voy a buscar acá. A ver. Por favor, confírmenme a todos que les ha llegado por el WhatsApp. Descárguense el fichero, por favor. La página también la voy a pasar por ahí para que no se pierdan y puedan entender de qué trata la entrevista. ¿A todos les ha llegado sobre el WhatsApp? No ha llegado. Uy. Sí. Ya, sí, Cristian. Edgar, a ver, mándame un signo de interrogación, algo a este número, por favor, para Ahí está pasártelo. llegando, tranquilo. Ya, perfecto, Jorge. Sí, Cristian, querías decir algo, te escucho. Sí, Julio, dos consultas, repitas nada más. La primera, a ver si puedes mostrar luego en la página cómo debe aparecer para estar seguros que he generado bien la página inicial, pues, para el trabajo que vamos a hacer. Eso uno. Y lo segundo, y eso que señalaba sobre el uso del Atlas TI original, que sí tiene IA, y el trabajo que nosotros vamos a hacer con el apoyo de ChatGPT, Ajá. ¿hay alguna diferencia? ¿Tú te has percatado, has podido hacer esa diferenciación o No, no sí has es otra logrado hacerlo? cosa, sí es otra cosa. Te ayuda bastante. Es como tener el asistente de IA en R, ¿no? Es lo mismo. Ok, ok, Sí, ok. pero cuesta. Ok, entendido. Hay que hacer una rifa, hay que hacer una rifa. Vamos a hacer nuestra Ya. pollada. Pero sí, la verdad es que sí, tener la licencia original con ella sí te ayuda bastante. Sí te ayuda bastante. ¿Para qué vamos a mentir? Pa, pam, pa, pa. A ver, las otras ocasiones, ¿verdad? Ya. A ver, dijo un ciego. Vamos ahí. Ok. ¿Dónde estamos? Ok. Entonces, ya hemos creado todos el proyecto, ¿verdad? Esta pantalla les tiene que salir así. Virgen, impoluta. Entonces, yo tengo acá mis botoncitos a la mano derecha, que van a ser los documentos, los códigos, los memos, las redes, ¿cómo sería? Las redes que yo cree, las redes semánticas que yo cree, mi agrupación de documentos, si es que tuviera agrupación, mi grupo de códigos, grupo de memos, igual grupo de redes y algunos transcritos del multimedia. Esta es la forma en la que les va a aparecer el menú. Profe, ¿y ahora cómo le subo los archivos? ¿Cómo le cargo los archivos? Ok. Entonces, lo primero es cerrar esto ya. Lo primero es abrir el archivo que les he mandado. A ver, vamos a ver. Vamos a cortarlo para ser ordenados. Igual lo voy a subir al Drive, ¿sí? Para que
para que lo tengan. Hoy mismo lo estoy subiendo, ya me están reclamando mucho por los materiales. Ok, entonces vamos a descomprimirlo. Les pido a todos ustedes que lo descompriman. Ok. Y ya está. Y está descompreso acá. Y acá tenemos el disclaimer, que siempre viene en la base de datos, te dice de qué se trata la cuestión, ¿no? El Centro de Investigaciones Sociológicas propone a disposición los usuarios transcripción literal de entrevistas abiertas y grupos de discusión desarrollados en los estudios. Este tipo de técnicas de investigación social se caracteriza por procedimientos en los que los participantes en las mismas, o en estas debería ser correcto, seleccionados en función del cumplimiento de determinadas características fijadas en el diseño metodológico de investigación específica y siendo los protocolos profesionales de captación encuentran en un marco para expresar de manera bastante espontánea su propio lenguaje, tal. La función de la transcripción es recoger literalmente todo lo dicho en tanto las entrevistas en los grupos de discusión desde el inicio al final de las entrevistas, constituyen un material empírico sobre el que se realiza el análisis, tanto las expresiones de las opiniones de los participantes y en ningún caso el Centro de Investigación Sociológica. En pocas palabras, no me hago responsable de lo que diga la persona a la que he entrevistado. Entonces, esta es la ficha técnica. Esto es bastante útil porque nos va a ayudar a ubicarnos en qué tipo de investigación es. Obviamente que esto lo podemos analizar con el ChatGPT, ¿no? Hazme un resumen metodológico y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco la metodología, ¿no? Para entender qué entrevistas vamos a ver, ¿no? ¿Qué entrevistas vamos a analizar? Te dice, se han organizado 4 grupos de discusión. Son 4 grupos de discusión que se han organizado. De entre 8 y 10 personas cada uno de ellos. En lo que respecta a la dinámica de las sesiones, se ha tratado de que las discusiones fueran libres y poco directivas, adaptándose los objetivos de la investigación en el desarrollo de las discusiones para concretar aspectos relevantes que han ido surgiendo en distintas narrativas y conceptualizaciones expresadas de los participantes. Entonces vamos viendo que este tema trata de justamente las opiniones que tienen los participantes respecto de temas de educación, ¿no? Si nosotros queremos ver más, podemos ver la selección de repente o el título que debe estar al inicio. Estudio sociológico cualitativo, por acá debe estar. La enseñanza de secundaria obligatoria y la formación profesional son 2 pilares fundamentales del sistema educativo español. Ya, vamos a analizarlo con IA, ¿sí? Para no perder el tiempo. Entonces, esta es la ficha que van a analizar. Y esto de acá también son los materiales. Entonces, también yo les recomiendo, ahí vamos a encontrar seguramente las entrevistas, que lo extraigan, ¿no? Que lo extraigan también. Están los 4 grupos que nos han dicho. Y vamos a conocer un poquito el tema. Profe, ¿por qué es importante que conozcamos un poco el tema? Yo ya les he explicado que el tema del análisis cualitativo depende mucho del criterio del investigador. Y el criterio obviamente se va a hacer en base al conocimiento que tengamos acerca de la investigación que estamos realizando. Entonces, ¿de qué trata la investigación? Resume en breve, ¿no? Podemos hacer uso del GPT de esta manera para entender. ¿Sí? Vamos a esperar. Su objetivo es conocer cómo perciben los profesores de secundaria, bachillerato y formación profesional el funcionamiento del sistema educativo. Ese es el objetivo de la investigación. Es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Si no, no vamos a ver de qué estamos hablando. Y los retos actuales que afectan a los adolescentes. Para ello se organizaron 4 grupos de discusión. Los temas que se analizan. Este tema de acá es importante. ¿Por qué? Porque esta organización temática a nosotros nos va a permitir ir clasificando, ir codificando de manera inicial la investigación. Las entrevistas o el procesamiento de datos. Los grupos de discusión permiten recoger opiniones de docentes sobre los temas de manera libre, espontánea. Okay. Busca comprender cómo viven los docentes los desafíos actuales del sistema educativo, especialmente la desigualdad, diversidad cultural y el impacto de la tecnología en el adolescente. Profe, ¿de dónde saca esto? De estos temas. Si vemos acá, cambios que afectan la vida del estudiante, diversidad cultural,
desigualdades, diferencias en los centros públicos y privados, dificultades para reducir el abandono. Entonces ya estamos viendo que por acá está saliendo el tema de la codificación. Profe, usted sea vivo, cree su resumen, porque nos va a mostrar un ejemplo de procesamiento de Atlas T. Entonces yo voy a poner acá resultados. Voy a poner ahí resultados. Julio, una consulta. Sí, Cristian. Este primer ejercicio que has hecho de comprender un poquito y entender de qué tratan las entrevistas a través de ChatGPT, ¿es lo que uno debería hacer usualmente cuando tiene su entrevista? ¿Debería empezar así para hacer la codificación? ¿O esto lo estamos haciendo, digamos así, un poquito para comprender en general, ¿no? De qué trata el documento que vamos a hacer el trabajo el día de hoy? Es buenísima tu pregunta, Cristian. Sí, mira, la verdad, yo les aconsejo que lo hagan inclusive con su entrevista, o con las entrevistas, o con el tema que ustedes tengan, así también van teniendo un resumen y una síntesis de su trabajo. Ahora, no es necesario, porque no es necesario estrictamente, ¿no? Porque de repente ustedes sí conocen a fondo el trabajo que están realizando, ¿no? Sin embargo, yo lo he puesto, ¿por qué? Porque no conocemos bien el tema del ejemplo. Y también para que ustedes mismos se den cuenta de que si, por ejemplo, un día les mandan a analizar de manera cualitativa un trabajo, lo primero que tienen que hacer es entender qué está buscando el trabajo, ¿no? Porque acuérdense que este tipo de estudios, lo que tiene, la orientación que tiene es a la interpretación. Y mejor interpretado va a estar mientras más entienda yo del tema. Depende mucho de la pericia del investigador, ¿sí? Es recomendable, no es estrictamente necesario, pero sí es altamente recomendable. Entonces, ¿cómo yo jalo los documentos? Yo ya en mi carpeta he descomprimido las entrevistas, ¿no? Todas estas son las entrevistas. Si yo las reviso, las abro, aquí están, ¿no? Todas estas son las entrevistas. Entonces tengo varios modos, ¿no? El primero y más sencillo es jalarlo. Y acá no me acepta. Ahí está. Uy, no me dejes a colgar. No, no te cuelgues, no te cuelgues, no te cuelgues. Ya. El primero y más sencillo es jalarlo, ¿no? Es jalar las entrevistas. Podría jalarlas, pero no sé por qué razón no me está permitiendo. El segundo modo sería subirlas, pero utilizando el tema de la importación. ¿Qué significa importar? Y puede importar un folder completo o file por file, ¿sí? Profe, ¿cómo entraba ese menú? Te vas a documentos, le das anti-clic y te vas a la parte de importar. Entonces podría agregar todo un folder, ¿no? Entonces voy a agregar todo el folder y voy a buscarlo, ¿no? A ver, vamos acá. Esperemos que pueda leer PDF, solo que no, si no puede leer vamos a tener que transcribir las entrevistas usando, ya, aquí está. Este es el folder que quiero añadir. Lo voy a volver a hacer, ¿sí? Me voy a documentos, me voy a la parte, le doy anti-clic y pongo importar. ¿Sí? Importar folder. Y ahí empiezo a buscar el sitio donde descompreso ya las entrevistas, ¿sí? Y pongo seleccionar. Y está creando la lista de documentos. Y ya los he importado. A ver, lleguen hasta acá, por favor. Listo. Ya, cool. Entonces ya los han importado todos. Y ahora, profe, ¿qué hago con los documentos? Nada, los cierras y le pides que alguien más te lo analice. No, ¿verdad? Lo que vas a hacer con los documentos inicialmente es un análisis básico. Profe, ¿a qué se refiere con el análisis básico? Lo que vas a hacer va a ser conteo de palabras y la nube de palabras, ¿sí? Entonces, profe, ¿para qué usted cuenta las palabras? ¿Para qué usted cuenta las palabras?
yo cuento las palabras para hacer el análisis más básico que existe en este tema cualitativo, que sería el ver digamos, la repetición de palabras o la concurrencia de palabras. No concurrencia, es un término más elevado, digamos, la frecuencia de palabras, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago eso? Me voy a hogar, ya me bloqueo. Perdón, me voy a documentos y selecciono cualquier documento, selecciono cualquier documento y en la ficha y en el menú que me va a salir de acá arriba de documentos, me voy a word list, ¿no? O bueno, o lista de palabras, ¿sí? Todos llegan ahí, por favor. Word list y les tiene que salir algo así. Julio, discúlpame, ¿en qué parte dijiste, perdón, en la parte de arriba del Atlas TI? ¿En dónde? ¿En analizar, importar herramientas? ¿En qué parte? En documentos. En documentos. ¿Y has importado los documentos? Sí, ya están los 4 acá. Ya te sale esta misma página igual que a mí. Sí me sale. Dale clic a cualquier documento. A Clic cualquiera de los izquierdo. documentos. Sí. Ya, ok. Ya. Y te vas arriba, te aparece una pestaña que dice documentos. Te vas ahí, le das clic y le pones lista de palabras. Y te va a salir esta pestaña. Todos están ahí, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. no es otro documento, Sí, correcto. no solamente uno, sino eso, leí los 4 chulitos y cargaron los listados de palabras de los 4 archivos. Así es. Entonces, acá a nosotros nos interesa entender las palabras. Acá lo que a nosotros nos interesa es ver qué palabras se repiten más. Sin embargo, no nos van a interesar cierto tipo de palabras, como son, por ejemplo, las vocales, las consonantes, como son algunas preposiciones, sino lo que nosotros vamos a buscar son los conceptos. Entonces, lo primero que vamos a aprender a hacer es las listas de exclusión. Profe, ¿a qué se refiere? ¿Por qué las quiere discriminar a las palabras? ¿Por qué? Porque yo necesito discriminarlas para formar mi nube de palabras para mi primer análisis. ¿Sí? Entonces, yo me voy acá, a esta parte de acá, y yo veo que acá tengo distintas formas de ordenar las palabras. Por número de repetición, por tamaño, por porcentaje de aparición, ¿no? Y acá está las veces que aparecen en cada documento. Entonces, primero yo le voy a dar a ordenar por tamaño, ¿sí? Por tamaño. Entonces les tiene que quedar de 1 hacia abajo. A mí me va a interesar contar cuántas veces se repite A. No, ¿verdad? Dice que se repite 1500 veces. Entonces yo voy a ir seleccionando. La primera palabra es que se repite 4873 veces. Tú lo has ordenado por cuenta, tienes que ordenarlo por tamaño. Frecuencia. Por tamaño tienes que ordenarlo. Por el tamaño, por largo, Sí, la largo. palabra, pues es el número de letras. Entonces, para mí me interesa más medir la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que se usaban los textos. No, lo que pasa es que vamos a crear nuestras listas de exclusión. Primero Okay. se ordena por frecuencia, ¿sí? Entonces, yo voy a irme hasta acá, hasta abajo. A ver, vamos a ver si me permite crear de frente la lista de frecuencia, la lista de exclusión. Y a mí no me interesan palabras, por ejemplo, hasta 3, ¿no? Podría elegir hasta 3. Eso ya depende mucho de la investigación que se esté realizando, ¿no? Hasta 3. Entonces, ¿por qué la selecciono?
no las voy a borrar, ¿no? Sino que voy a entrar a una cosa que se llama lista de frecuencias, pero lista de exclusión. Ay, hay que darle un poquito de paciencia. Profesor, disculpe. Usted seleccionó un grupo de palabras y luego ¿a dónde se fue? No, me he equivocado en selección. O sea, sí la seleccioné, pero no he creado mi lista de exclusión. Primero tengo que crear mi lista de exclusión, sino que se me ha colgado el Acá ya coso este. terminé. Tú ya terminaste, ya las Y excluiste. eso fue rapidísimo. A ver. Entonces, voy a crear mi lista de exclusión. Espera, a ver. Entonces, clase ahorita. Ya, chicos, a ver. Lista de palabras. Sí. Ah, que está, ya me apareció el menú. Ok, entonces, esta que es para excluir, yo tengo que crear una lista de exclusión, poniendo acá en Edit. Profe, ¿dónde está? Acá, te tienes que ir a Word List, ¿sí? Una vez tengas seleccionado esto, te va a aparecer este menú de lista de palabras. Y en este menú de lista de palabras vas a poner editar. ¿Sí? Hasta ahí todos me han seguido. Sí. Julio, una consulta. Si no te sale Word List, ¿dónde puede estar oculta esa pestaña? A ver, si no te sale Word List, ahí selecciona cualquiera de esta. Ay, Dios mío, estoy llamando otra cosa. Selecciona cualquier palabra y te vas acá arribita y le das clic. Dice lista de palabras en español, el que nos mandaron. Lista de No, en palabras, lista de español palabras. dice lista de palabras. Sí. Después del menú ayuda. Y te vas a editar. ¿Sí? Y te tiene que salir una cosa como esta de acá. Y acá, El nombre el del grupo de palabras que va a excluir. sí, tienes que generarle nueva lista. Y acá en esa nueva lista van a ser, por ejemplo, menos 4. Y le pones crear. Profesor, a mí me salió diferente. Cuando le di a editar, me salió una lista de palabras con unos cuadros para colocar check, para validar. A ver, compárteme tu pantalla, tengo unos minutitos. Espera. A ver, creo que ya. ¿Me confirma si lo visualiza, por favor? Sí. Ya. No, pero es porque lo has puesto en español. Es porque ya lo has puesto en Spanish. Español lo has puesto. Está seleccionado en español. Lo que tú tienes que hacer es irte y poner nueva lista. Irte arriba, en la parte superior Ah, izquierda, y poner, ajá. Y ahí le pones, por ejemplo, como yo, menos de 4. Andrés, sigue también esa indicación. Si te ha salido igual. ¿qué nombre le pongo, dijo, profesor? El nombre que tú quieras, pero yo le he Ya. puesto menos de 4 y podrías copiarte igual, ¿no? Menos de Ya. 4. Ok, pero así la... Ya. Y Le das crear. crear, sí. Ok, chicos, con esto voy a ir acabando. Entonces, una vez yo tenga mi creación, ¿qué voy a hacer? Me voy otra vez a WordList y voy a seleccionar hasta el límite entre 3 y 4, ¿sí? Ahí está.
Y acá le pongo en WordList excluir menos de 4. Uy. Se me ha enredado otra vez. 54. Ya, ahí está. Agregar a stop list, ¿sí? Cuando selecciono sí, le tengo que poner ahí. Agregar a stop list. Bueno, en su caso, a lista de exclusión, ¿no? Lista de exclusión. ¿Y qué va a pasar con eso? Que me va a excluir esas palabras. Me va a excluir esas palabras. ¿Y por qué me conviene eso? Porque me va a dejar justamente lo que a mí me importa, que son palabras que por ahí puedan tener algún significado. Y en mi lista menos de 4 me van a aparecer esas palabras que yo he excluido, ¿sí? Eso es para comenzar a hacer el análisis, ¿no? Eso es para comenzar a hacer el análisis. Yo ya he excluido las palabras que no me van a servir. Yo he excluido las palabras que no me van a servir. Entonces, el día de mañana vamos a ver el tema de la nube de palabras. Y vamos a ir entendiendo un poquito más de cómo codificar, ¿sí? Todavía Ok. nos quedan varias clases, así que con calma. Igual guarden el proyecto, le dan acá guardar. No se vayan a ir sin guardar, ¿sí? Su proyecto. Profesor, al momento que se excluye las palabras, usted mencionó que a veces no es necesario, o sea, excluir, por ejemplo, las preposiciones, conectores. Los verbos, por ejemplo, no necesariamente, ¿o sí? O sea, vas a ir evaluando, pues, qué palabras tienen significado o qué no. Porque cuando mañana vamos a ver el tema de la nube de palabras, cuando tú la presentas, a veces vas a tener la nube de palabras que se repite o es representativo 3000 veces de. ¿De qué te sirve esa preposición? De nada, ¿qué significado tiene? Entonces Por tienes que ir ejemplo, pero. excluyéndolas. Tienes que ir O por excluyéndolas. palabras como pero. Pero también, así es, pero aún. Entonces, A los conectores de pronto uno dirá, pues no tienen mayor relevancia para el relevancia. análisis. Así es. El día de Para mañana vamos a ver dicho cómo más hacer la como nube de palabras, ¿no? conceptos Así es. o Entonces, sentimientos, cosas así. así es. Oye, ¿Sí? chicos, el día de mañana nos vemos. Tengo clase en 3 minutos. Quiero Vale, descansar un poquito. gracias. Cuídense Bien, mucho. profesor. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias, Julio, te cuidas. Tú también, Cristian. Nos vemos. Gracias a todos.